Gloria al Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 3. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y las hermanas le estarán entregando una Biblia. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Salvador. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Si usted lo tiene, puede decir un gloria a Dios, un aleluya. Colocarse en pie, amén. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios. Léalo junto conmigo, amén, en voz alta. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y a su nombre. Padre Dios, pedimos, Dios, que sea tu palabra en nuestro corazón, Dios, porque es espada de doble filo, Dios, que corta lo profundo que hay en nosotros, Dios. Corta el pecado, Dios. Corta la raíz del pecado que hay en nuestro corazón, Dios. Lo que no es tuyo, llévatelo, bendito Dios. Y que sea tu palabra fortaleciéndonos. Que sea tu palabra dándonos fuerza, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y a su nombre. Puede sentarse glorificando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. El primer versículo del capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esos dos versículos de la palabra de Dios, vemos aquí el sacerdote Elí cómo su visión física estaba desmejorando por el transcurrir de los años y de los días. Pero eso tiene un trasfondo espiritual, que también su visión espiritual, su comunión con Dios iba menguando, iba desapareciendo. Y la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba, es decir, que no había un instrumento que recibiese la palabra de Dios. Ya Elí estaba viejo, Elí él mismo se había sacado de ese lugar en donde Dios lo ha puesto. Hay unos versículos anteriormente a ese capítulo en donde podemos ver cómo Elí estaba en la presencia de Dios. Cómo Elí no era que estuviera en plena comunión con Dios, sino que este hombre estaba un poco lejos de Dios. En el capítulo 1, en el verso
Vamos a leer del verso 21. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Aquí está Ana, la mamá de Samuel. En el versículo 3, Samuel era un joven y podemos promediar entre unos 20, 25 años. Los versículos que acabamos de leer, era un niño, era un bebé que estaba en proceso de ser ¿qué? Amamantado. Y el sacerdote todavía era Elí. Pero ¿cuál era la comunión de Elí? Vayamos a unos versículos anterior y dice la palabra de Dios en el verso 9. Primera de Samuel 1:9. Dice: y se levantó Ana, todavía no estaba embarazada, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Dónde estaba el sacerdote Elí? Estaba sentado ¿en dónde? En una silla. Pero esa silla, ¿dónde estaba ubicada? Junto a un pilar del templo de Jehová. Y los pilares del templo de Jehová son los que sostienen, son las columnas que sostienen. Y esos pilares no se encuentran dentro del templo, sino alrededor del templo. Y podíamos pensar que esas columnas son las que le dan entrada al templo. Y él estaba ahí sentado en una silla. De pronto muchas veces se nos viene la imagen de esos ancianitos que tienen su sombrero volteado y están recostados en una silla sobre la pared o están en un lugar y uno siempre lo ve y están ahí. Bueno, el sacerdote Elí no estaba de pie ministrando a Dios, no estaba de pie en el lugar santísimo, no estaba de pie en el lugar santo, ni en el lugar de ofrecer el sacrificio, de ofrecer el becerro, de ofrecer el carnero. No, estaba sentado en una silla. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Samuel todavía no había ¿qué? Todavía no había nacido, sino simplemente Ana estaba pidiendo por un hijo. Y ese es Elí que estaba sentado en una silla. Si lo vemos en el capítulo 3, cuando ya Samuel era un adulto, Elí seguía sentado en una silla. Vayámonos a Primera de Samuel, capítulo 3. En el verso, Primera de Samuel, capítulo 4. En el verso 18. El arca de Dios había sido tomada por los filisteos y le vinieron a traer la noticia al sacerdote Elí. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. ¿De dónde? De la silla al lado de las puertas. ¿Y qué le pasó? Y se ennuncó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel ¿cuánto? 40 años. Aquí Samuel era ¿qué? Joven. ¿Y dónde estaba Elí? En la silla. Y ahora no estaba junto al pilar, sino ¿dónde estaba? En la puerta. Mire cómo poquito a poquito Elí, de ministrar a Dios, de pronto sentado desde una silla, se iba alejando ¿de dónde? De la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que sus ojos ya no podían ver. Es decir, que la comunión de él con Dios iba desmejorando, decreciendo, decreciendo. Él primero estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Ahora lo vemos sentado ¿dónde? En las puertas y en esa misma silla. Y él seguía en esa silla. Pero, ¿qué identifica eso?
identifica cómo era la comunión de Dios con este hombre. Cómo este hombre estaba supuestamente buscando a Dios en el templo. Pero hay muchas personas de pronto que de una u otra manera somos como Elí, que estamos sentados en una silla. Estamos sentados en una silla y no recibimos esa ministración de Dios. No recibimos ese toque de Dios. La palabra de Dios ya no llega a nuestras vidas. En el verso 13 del capítulo 4 dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado ¿en dónde? En una silla. ¿Y estaba qué? Vigilando, pero ahora estaba ¿dónde? Junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Miren los lugares en donde estaba Elí, sentado en la silla, junto al pilar del templo, junto al camino y después junto a ¿dónde? A la puerta. Pero ¿dónde estaba Samuel? Dice la Biblia que Samuel estaba ministrando a Jehová. ¿Y dónde estaba? En el templo, en donde estaba el arca de Dios. Ahí tenía que estar Elí. El que recibía la voz de Dios era el sacerdote. Y en este momento el sumo sacerdote era Elí. Pero Elí no estaba ahí. Cuando Samuel dormía ahí, Elí dormía en su aposento. Cuando Samuel ministraba en el templo, Elí estaba sentado en una silla. Cuando Samuel no había ni nacido, sino que Ana fue a pedir la misericordia de Dios, estaba Elí sentado en una silla. Subió Ana a su casa, quedó embarazada, tuvo a Samuel, le estuvo dando de la leche materna durante el tiempo este, es decir, los 3 años, y lo llevó al templo. ¿Dónde estaba Elí? En una silla. Viene y el arca es tomada y Elí sigue en una silla sentado junto al camino. Y cuando Samuel iba creciendo y ministraba en la presencia de Dios, seguía Elí sentado en una silla. Ese lugar del lugar santísimo, de la presencia de Dios, le correspondía, era Elí. Pero el mismo Elí se había sacado. El mismo Elí había cedido su espacio. Y esto sucede ¿por qué? Porque la comunión de Dios de Elí con Elí ya no era nula. Dice la Biblia, antes que la lámpara se apagase, es decir, esa poquita luz que tenía Elí no alcanzaba para alumbrar al reino de Israel, porque la palabra ya no caía sobre Elí. Y aquí vamos a comparar a 2 personas. Samuel, que era un joven y que venía creciendo en el Señor, y Elí, que ya era un veterano, se podía considerar un profesional que simplemente ya no entendía el mover de Dios y no entendía que Dios hablaba en el lugar santísimo. Cuando Samuel estaba durmiendo junto al arca de Dios, que es representación de la presencia de Dios, Samuel en ese lugar escuchó: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y dijo: heme aquí. Y corrió ¿para dónde? Para donde Elí, para el aposento donde estaba Elí. Cuando él se fue hacia el aposento, ya no escuchó: Samuel, Samuel. Y Samuel cuando fue a Elí: Elí, ¿para qué me llamas? Y Elí dice: yo no te he llamado, yo no te he llamado, ve a dormir. Y Samuel se regresa. Samuel no se molesta ni nada. Y otra vez Samuel recibe el llamado: Samuel, Samuel. Y Samuel sigue creyendo que era ¿quién? Elí. Se fue al aposento, se salió del arca, de la presencia de Dios. Ya no escuchaba: Samuel, Samuel. Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Y así ocurrió 3 veces. Y a la tercera vez Elí vino a comprender que el que estaba llamando a Samuel era Dios, era Jehová de los ejércitos. Pero ¿por qué vino a comprender a la tercera vez? ¿Por qué no lo entendió enseguida?
porque ya él había salido de esa comunión con Dios. Cuando las personas se vuelven profesional, se vuelven veteranas en el Señor, que no tienen necesidad de ser corregidos, que no tienen necesidad de pronto de buscar a Dios, de humillarse ante Dios, pierden la agudeza auditiva en cuanto a escuchar la voz de Dios y en cuanto al mover de Dios. Ya él había perdido eso, pero como él lo había perdido, Dios estaba haciendo en un hombre que tuviese esa agudeza. Samuel se iba donde Elí porque no conocía la voz de Jehová, porque no sabía que esa era la voz de Jehová. Y Elí vino a comprender, no por la comunión con Dios, sino por su profesionalismo, por su experiencia en Dios, que el que le estaba hablando era Jehová. Y le dice, ve, en el verso 8 de capítulo 3 de Primera de Samuel. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, a la tercera vez, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó, ¿dónde? En su lugar, porque ese lugar es de quién era, de Samuel. El lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿de quién era? De Samuel. Versículo 10. Y aquí algo maravilloso, que si nosotros detallamos, vemos ese maravilloso. Y Jehová, y vino ¿qué? Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová no habló desde los cielos. Jehová no habló con una voz de ventrílocuo. Jehová no gritó desde el cielo, sino que Jehová vino a donde estaba el arca de Dios, se paró al lado de Samuel y lo llamó, Samuel, Samuel. Mire lo maravilloso de Dios. Dios dejó su trono, Dios dejó el trono blanco para venir a hablar con Samuel, para venir a darle a conocer a Samuel una palabra. En ningún pasaje de la Biblia dice tan exacto que Dios le hablaba a alguien él mismo. Solamente cuando pudo Moisés ver las espaldas de Jehová, y Dios le escribió con un dedo las leyes y los mandamientos. Cuando se le aparecieron a Jehová los tres ángeles que tipificaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eran mensajeros de Dios. Al profeta Daniel venían mensajeros de Dios a darle la palabra de Dios. De pronto había manifestaciones del ángel de Jehová, que representa a Jesucristo, que le hablaba a los hombres. Pero aquí está el Padre, Jehová de los ejércitos, descendiendo de su trono para venir y colocarse de pie al lado de Samuel. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Y lo llamó Samuel, Samuel. ¿Y qué dijo el Señor? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Si Samuel de la primera vez hubiese dicho, Señor, heme aquí, háblame, Dios le hubiese hablado enseguida. Si lo hubiese dicho la segunda vez, también Dios le hubiese hablado. Pero se lo dijo fue a la cuarta vez. Y muchas veces a usted y a mí le pasa como le pasó a Samuel, que Dios nos está hablando y nosotros no entendemos qué es la voz de Dios. Y Dios nos sigue hablando y aún no seguimos entendiendo que es Dios el que nos está hablando. Lo maravilloso es que la presencia de Jehová descendió y le habló. Otro pasaje donde Dios habla a los hombres está en el libro de Job,
Pero Jehová no desciende y se para al lado de Job. No, Jehová desciende en un torbellino y desde ahí entabla una conversación con Job. Job comienza a hablar con él de los hombres, de la justicia, y Dios comienza a hablar con él y le dice: ¿quién hay justo? Desde el torbellino le hablaba, pero aquí Samuel, Dios le habló cara a cara. Jehová de los ejércitos estuvo a su lado hablándole. Y esto es maravilloso, porque de pronto cuando uno habla con Dios, cuando uno recibe una palabra de Dios, sea en oración, en la Biblia, vea, Dios no viene y desciende, no se pone o se para al lado de nosotros. Pero con Samuel lo hizo, porque ¿dónde estaba Samuel? En el arca de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? En la presencia de Dios. Elí estaba en su aposento. Dios siempre va a hablar en su templo. Dios siempre va a hablar en donde está el arca. Dios siempre va a traer una palabra, y la presencia de Dios va a descender en donde está el templo, en donde está el lugar santísimo. Escuchar la voz de Dios. En el libro de Job, acompáñeme al libro de Job. Y a su nombre. Capítulo 38. Y en otro capítulo lo menciona. Job 38 dice: entonces respondió ¿quién? Jehová a Job. ¿Desde dónde? Desde un torbellino. No es que hablaba cara a cara con Dios, sino lo hacía desde un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Un remolino, ¿verdad? Como un remolino. Ahí en ese remolino estaba ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y hablaba con Job. Cuando de pronto nosotros hemos tenido esa experiencia de hablar cara a cara con Dios, de pronto la hemos tenido, pero no hemos sido conscientes de que la tuvimos. De pronto Dios nos ha hablado y nosotros le hemos hablado, pero nuestro entendimiento espiritual muchas veces no logra comprender ese mundo espiritual en el cual aquí podemos ver cómo Job hablaba con Jehová. De pronto tampoco podemos comprender cómo Jehová de los ejércitos vino desde su trono, se quitó de su trono y se paró al lado de Samuel a hablarle. Yo quiero que Jehová se ponga a mi lado y me hable. Yo quiero que la palabra de Dios venga a mi vida y me hable, porque esa es la palabra que cambia, que transforma y que trae vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿dónde tenemos que estar? En el lugar santísimo. Y cuando alguien está empezando en el Señor, como Samuel comenzaba en el Señor, es cuando la persona vive más experiencia con Dios. Es cuando en el primer amor se hace manifiesta muchas cosas con Dios. Es cuando uno puede y tener la gloria de Dios. Dios nos guarda, Dios nos protege. Vea, Dios no tiene uno a cada uno de nosotros en ese primer amor, en esa primera búsqueda, y es cuando Dios se hace manifiesto. Pero en Samuel no solamente fue al principio, sino fue hasta los últimos de sus días. Y dice Dios que ninguna palabra de Samuel cayó por tierra, porque todo lo que hablaba Samuel, ¿a quién se lo escuchaba? A Jehová. Y le escuchó clarito cómo Dios le decía en primera de Samuel qué iba a ocurrir, qué cosa grande iba a ocurrir sobre Israel. Versículo 13 del capítulo 3 de primera de Samuel dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Desde el 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
ni con sacrificio, ni con ofrendas. Eran palabras ¿de quién? De Jehová. ¿A quién se la decía? A Samuel. ¿Y Samuel cómo la entendía? Claritas. La entendía claritas. ¿Y por qué me sorprendo? Porque a veces Dios personalmente me ha hablado y yo no la entiendo así como Samuel la entendía. Me cuesta entenderla. Le tengo que pedir a Dios entendimiento. Ábreme la mente, la inteligencia, sabiduría tuya, Dios, que pueda comprender lo que tú me quieras decir. Y después de tanto pedirle, es que voy a entender la palabra de Dios. Es que voy a entender el mensaje de Dios para mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Samuel no. Jehová le hablaba y él ¿qué? Entendió. Después de la cuarta vez, él entendió. El mensaje, ¿cuándo lo recibió? La cuarta vez. No lo recibió ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Jehová lo llamó, sino la cuarta vez. Eso indica que cuando estamos empezando en Dios, estamos aprendiendo. Vamos a cometer errores, vamos a cometer dificultades, vamos a hacer de pronto cosas que no le agradan a Dios. Pero en el caminar con Dios, en la búsqueda de Dios, va a ser todo totalmente diferente. Y entonces vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener madurez espiritual y vamos a escuchar perfectamente la voz de Dios, la voz del Creador. Que Dios nos hable y que nunca nos deje de hablar. Para eso tenemos que ir a donde estaba Samuel, en el lugar santísimo. Si estamos en una silla y Samuel, ¿qué hacía Elí? Rodaba la silla. Del pilar iba corriéndose. Yo me imagino que tenía esa silla como en el lugar santo. Y de ahí se iba corriendo con la silla. Después a los pilares. Después ¿dónde? En la puerta. Después también donde estaba, junto al camino. No sé si era la misma silla, el mismo pupitre, pero estaba en una silla. Tenemos que salir de la silla. Tenemos que levantarnos de la silla e irnos ¿a dónde? Al lugar santísimo, al arca de Dios, a la presencia de Dios, en donde Dios desciende, en donde Dios se para y nos habla, trae un mensaje, trae una palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces oramos, muchas veces leemos la Biblia, muchas veces leemos la palabra de Dios, venimos a ayunar, venimos al servicio, pero venimos en una silla. Es decir, no oramos bien, no ayunamos bien, no leemos la palabra de Dios bien. Samuel recibía la palabra de Dios porque estaba en el lugar santísimo. Si yo sé que he orado, es porque he recibido una palabra de Dios. Pero si yo voy a la oración y no recibo una palabra de Dios, no recibo algo de Dios en mi vida, es porque no oré, es porque estaba en una silla, es porque yo mismo me estaba saliendo. Pero cuando uno ora y busca la presencia de Dios y entra al lugar santísimo y recibe una palabra de Dios, uno puede estar seguro de que uno realmente oró, de que uno realmente buscó el rostro de Dios y la palabra de Dios vino hacia nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si nos levantamos de la oración y no hemos recibido una palabra, es porque no hemos orado, sino que estamos en una silla. Y el que está en una silla, ¿qué pasa? Se muere, se desnuca, la cabeza se le desprende del lugar. Y el que estaba gordo y viejo se desnucó. El que está en una silla va camino derecho a una muerte espiritual. El que no tiene ejercicio de Dios va camino a una muerte espiritual. Si tenemos 5, 10 años, 15 años en la iglesia, y le voy a decir literalmente, estamos en una silla, vamos camino a una muerte espiritual. Tenemos que servirle a Dios, amén. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que evangelizar. Tenemos que levantarnos de esa silla
e ir conforme a la voluntad de Dios. Porque no podemos ir a llevar en la palabra de Dios, a evangelizar la palabra de Dios estando en pecado, haciendo lo malo, lo que no le agrada a Dios. No, si vamos a servirle a Dios, tenemos que salir desde el lugar santísimo y llevar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Recibió la palabra de Dios y fue donde Elí. Y Elí sabía por su experiencia que el que entraba al lugar santísimo recibía una palabra de Dios. Y le preguntó: Samuel, Samuel, ¿qué te dijo? Esos sean para tu enemigo, eso. Samuel, Samuel, ¿qué te dijo? Dios me dice esto, esto, esto y esto. Que tu familia, que tu casa, que tú van a ser destruidos, van a ser muestros, y haré grandes cosas que todo el mundo se sorprenderá, porque esa familia será exterminada de la tierra. Y Elí, no en la comunión con Dios, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado, sino en su profesionalismo, en su vivencia del evangelio, dijo: que Dios lo haga como Él quiera. Que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque el que está en una silla que va directo a la muerte, todo le parece lo mismo. Se resigna a todo. Si tiene lucha, no le presta atención a la lucha. No, ahí están. Si no busca y no crece en el evangelio, le da lo mismo. Ahí voy a la iglesia con la Biblia y no hay un crecimiento en mí. Se resigna a tener esa vida, a ir derecho ¿a dónde? A la muerte. Cuando recibió esa noticia Elí, ¿qué le pasó? Cuando le recibió esa noticia, que estaba en la silla junto al camino, y después recibió otra noticia que estaba junto a la silla, junto a la puerta, cayó hacia atrás y se desnucó. El único que cae hacia atrás y no se desnuca es Chespirito, perdón, Condorito. Él cae y no se desnuca, pero este sí se desnucó. ¿Por qué? Porque se iba alejando de la presencia de Dios. El mismo que se iba ¿qué? Saliendo. Él mismo se iba saliendo. Imagínense, salirse de la presencia de Dios, salirse de donde Él ministraba, en donde Él llevaba la palabra de Dios, en donde escuchaba a Dios. Se salió de ahí para estar sentado en una silla. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando ayunamos, vea, no ayunamos, lo hacemos desde una silla. Y no lo hacemos en la presencia de Dios, junto al arca. Porque la Biblia dice que el ayuno se rompen las cadenas, se rompe ligadura de impiedad, se rompe todo yugo, todo lazo de esclavitud. Si ayunamos y no pasa eso, es porque no ayunamos. Simplemente aguantamos ¿qué? Hambre. Y la palabra lo dice. No dice, el que tiene 10 años en el evangelio y ayuna, va a romper cadenas, va a romper yugo. No, el que ayuna, amén. Eso está en Isaías. El que ayuna, sobre el ayuno, el que ayuna. Y le voy a contar algo que me comentaron, que usted de pronto va a decir: no, eso no es así. Pero así es. Un profesor de mi tesis en la maestría, que recibíamos asesoramiento de él, psicólogo, magíster, PhD en psicología, PSP en psicología. Una vez estábamos en asesoría y comenzó él como a hablar y comenzó a decir lo que había vivido con su esposa. Él tiene una tía cristiana y él, en ese conocimiento, él ayunó. Su esposa lo había dejado, tenían 2 hijas y le enseñaron que con el ayuno se rompen cadenas, se rompen yugos. Y él trabajaba de lunes a viernes en la universidad y el sábado ayunaba en su casa. Hablaba despacito porque ahí son cubículos enfrente, personas que conoce de años, y nos estaba comentando y nos decía
yo iba el sábado y me ponía a ayunar, y le pedía a Dios: Dios, rompe cadenas, rompe yugo, quítales pensamiento a mi esposa de la separación, de dejarnos, quítale esos pensamientos. Y de esa manera ayunaba: vuélvele el amor. Y lo hizo así durante más de 2 meses, los sábados. No asiste a una iglesia, no usa corbata, no tiene una Biblia como la tenemos nosotros, pero ayunó conforme lo enseña la palabra de Dios, para que se rompieran cadenas, para que se rompieran ataduras y ligaduras de impiedad, para que esos pensamientos de impiedad, esas ataduras que tenía de separarse, se le fueran de su esposa. Y dice: y obtuve la victoria. Dios me trajo a mi esposa, y ahí estamos felices, y ahí estamos con las niñas. Y nos mostraba fotos de la esposa, y nos mostraba fotos de sus 2 hijas, y me decía, y nos decía ahí: cuando veo a mis hijas, le pongo esta alabanza de su Jesús Adrián Romero, una alabanza que él le canta a sus 2 hijas, y él coloca ahí y se acuerda de sus 2 hijas, y por eso lucha. ¿Lo hizo dónde? Como la palabra de Dios que lo decía. Y ayunó que verdaderamente. Pero nosotros, siendo cristianos, sabiendo eso, no ayunamos para romper ataduras, no ayunamos para romper ligaduras, sino ayunamos para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios abra puertas de empleo, para que Dios haga lo otro. No, el ayuno es para romper cadenas. Por eso muchas veces ayunamos en una silla y no ayunamos en el arca de Dios. Ahí vamos a recibir la palabra de Dios. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Como quién eres tú? ¿Como Samuel o como Elí? Samuel, que está empezando y quiere oír todo y se levanta. Vea, yo me levanto, a mí me llaman y yo me levanto la segunda vez, me mareo. Si me dicen: no, yo no te he llamado, me molesto. Pero él, segunda vez, iba donde: Elí, tú me llamas. No, no soy yo. Ah, Elí, tranquilo. Porque estaba buscando conocer a Dios, porque no le molestaba de pronto ningún trato con ningún hermano, ni las situaciones que vivía. No se molestó, fue la tercera vez y no se molestó, simplemente se fue ¿a dónde? Al lugar santísimo. Porque el que está en la presencia de Dios, vea, la paz de Dios gobierna su vida. Y la paz de Dios gobernaba su vida, aunque él no había tenido la revelación de Dios. Usted y yo, que hemos tenido la revelación de Dios, muchas veces nos salimos del arca, nos salimos de la presencia de Dios, nos perdemos la experiencia de que Jehová caiga y nos hable, que Jehová venga de su trono y se ponga y se pare al lado de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios me ha dicho: yo he hecho eso contigo, y yo he hecho eso con muchos hermanos, pero no somos conscientes de esas cosas. Somos conscientes de que Dios nos habla, somos conscientes de que hemos entrado a la presencia de Dios, pero no hemos sido conscientes de que Dios ha venido hasta nosotros y nos ha hablado. Somos conscientes que la chequina de Dios cae, que la presencia de Dios desciende y habla y ministra, pero no somos conscientes de que Jehová, en su forma de Dios, de persona, por decirlo de una manera u otra, desciende y se para al lado y nos hablas. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que ser como Samuel. ¿Estar dónde? En la presencia de Dios. Si tú oras cuando te levantes y tienes una palabra, oraste. Estaba como Samuel en el arca. Dios vino y te dio la palabra, toma. Pero si supuestamente dice que oraste y no recibiste nada, estabas en la silla. Y en la silla se va alejando. ¿Se va saliendo de dónde? Del templo. Él mismo se iba saliendo. Él mismo se iba saliendo. Se iba saliendo. Se iba alejando de Dios. Dios no nos echa. Amén. Nosotros somos los que nos echamos. Nosotros somos quienes nos salimos de la presencia de Dios. Pero como
todo va bien, ahí vamos, oramos de vez en cuando, ayunamos de vez en cuando, gemimos ahí de vez en cuando, pero no somos persistentes, no entramos como entró Ana. Yo voy a llorar y voy a gemir para que Dios sea propicio a mi vida. El marido le decía, no te soy mejor que 7 hijos, pero Ana no, Ana quería un hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hasta que lo consiguió, no dejó de orar. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu clamor? ¿De dónde lo estás haciendo? ¿Desde la silla o de la presencia de Dios? Si lo hace desde la presencia de Dios, Dios va a responder. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, siempre hay una respuesta de Dios. Como decía una hermanita, siempre hay una respuesta de Dios. Sea por visión, sea por sueño, sea por un consejero, sea por la Biblia, sea por la palabra de Dios. Siempre cuando entramos a la presencia de Dios, vamos a recibir una respuesta de Dios. Pero tenemos que hacerlo en el lugar santísimo. No hemos salido del lugar santísimo. Bastantes veces nos hemos salido. Y hemos vuelto, a la presencia de Dios. Lo hemos hecho, amén. Y otra vez nos volvemos ¿a qué? A salir. Y otra vez vamos, estamos como Samuel, y nos salimos. Y otra vez regresamos, y nos llama a Dios, y nos salimos. Así andamos en el evangelio, y no le decimos, voy a poner un pare. Desde ahora en adelante va a ser diferente. No hacemos eso. No gemimos, no clamamos, no hacemos eso. Bendito sea el nombre de Dios. Yo demoré haciendo devocionales más de un mes, desde las 3 de la mañana como hasta las 5 de la mañana, y después me iba a trabajar, pidiéndole a Dios que guardara mi corazón, y Dios guardó mi corazón. Estaba viviendo situaciones difíciles y Dios lo hizo. Pero ya lo hicimos una vez y no lo volvemos a hacer. No, hay que esperar en Dios. Eso es lo que muchas veces a nosotros decimos. No, hay que esperar en Dios. 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 Amén. Hay que esperar en Dios. Pero hay que entrar a la presencia de Dios y desde ahí pedirle, clamarle, Dios, háblame, bendito Dios, sé propicio a mi vida, muévete, bendito Dios, que tu palabra caiga, que tú desciendas, Dios. Ya estoy cansado de esto, Padre, sácame de esta, Dios, ayúdame, Dios, socórrame ahí en la presencia de Dios, continuamente, orando, pidiéndole a Dios. No lo hacemos, pero cuando lo hagamos va a ser totalmente diferente. Cuando estemos clamando y gimiendo, va a venir una respuesta de Dios. ¿Cómo ayunamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo leemos la Biblia? Desde la silla. Pero el que lee la Biblia en el lugar santísimo, vea, la va a entender, la va a comprender, va a meditar en ella, se va a deleitar en ella, se va a gozar en ella y la va a leer una y otra vez y otra vez. Y Dios le va a hablar una y otra vez de forma diferente. Pero el que lee la Biblia desde la silla, la lee, vea, y no pasa nada. No entiendo. Es que esa letra es muy pequeñita, por eso es que no la entiendo. Porque está ¿dónde? En una silla. Y el que está en la silla va directo a la muerte. Pero el que está en la presencia de Dios va a descender ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Samuel lo logró entender de la instrucción que le dijo el viejo después de la 3ª vez, a la 4ª vez. ¿Cuándo vamos a entender nosotros eso? Si lo entendimos, ¿qué tenemos que decir? Habla Jehová, que tu siervo oye. Y a su nombre. Habla a Dios, que tu siervo oye. ¿Usted no quiere eso, que Jehová se levante de su trono y venga y se ponga a su lado y le hable? ¿Ah? Que Jehová venga y lo toque, lo ministre. Que Jehová mude el corazón. Que Jehová descienda y lo sane. Que Jehová descienda y todo en su vida cambie. Que las cargas se vayan. Que se vaya todo aquello
todo aquel pecado de pronto que está en el corazón y que no nos deja crecer, hay que buscar que Jehová descienda. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya Él desciende porque el velo está quitado, amén. Y a su nombre, ¿quién quiere que Jehová descienda y le hable? Que Jehová le diga: oye, ¿cómo estás? Levántate, levántate que te traigo palabra. Levántate que te traigo una palabra grande para tu vida. Levántate que voy a hacer grandes cosas contigo. Levántate que voy a ser propicio a tu vida. Levántate que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Quién puede decir: Dios, aquí estoy, bendito Dios? Háblame, bendito Dios. Que tu presencia descienda, Dios. Que tu bendito Dios sea propicio a nuestras vidas, Dios. Que ya seamos diferentes, Dios. Que ya no seamos, bendito Dios, lo mismo, bendito Dios. Que seamos diferentes, Señor. Que crezcamos en ti. Que seamos capaces de escuchar tu palabra, Dios. Que dejemos el pecado. Que dejemos, bendito Dios, de ser conformistas. Que dejemos, bendito Dios, de esperar siempre lo mismo y andar como si las cosas fuesen siempre así con las aguas calmadas. No, hay que mover las aguas, hay que entrar a la presencia de Dios, hay que pedir la voz de Dios, que sea Jehová hablando a tu vida, que sea Jehová ministrando tu corazón, que sea Jehová tocando tu cuerpo, que sea Jehová sanando. Pero vamos a entrar a la presencia de Dios, vamos a entrar al arca, en donde está el joven, en donde está aquel que busca el primer amor. Tenemos años en el Evangelio y ya nos consideramos profesionales, que nadie nos puede decir nada, que nadie puede decir que nos corrijamos porque no la sabemos toda. Cuando hacemos eso, estamos en una silla, estamos quietos, no tenemos comunión con Dios, no hay experiencias con Dios en nuestras vidas, no hay un mover del Señor con nosotros. La Biblia se nos es molesta, no es como la miel a nuestro paladar, pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en el lugar santísimo, cuando estamos en donde todo cambia, en donde todo es posible, cuando leemos la Biblia, sentimos la grandeza de Dios, sentimos la palabra de Dios y nos emocionamos como unos niños. Y cuando vemos algo en la palabra, sentimos: eso es así, Dios. Es porque lo hemos recibido en la presencia de Dios. Es porque lo hemos recibido en la búsqueda de Dios. Es porque lo hemos recibido en oración. Tenemos que orar verdaderamente. Tenemos que ayunar verdaderamente. Tenemos que buscar el rostro de Dios verdaderamente. Como quienes somos, como Samuel o como Elí. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en esta hora Dios te dice, y Dios nos habla: hay una palabra para ti. Hay una palabra para ti. Hay una palabra para tu vida y para que tú la lleves a los demás. Hay una palabra en tu vida. Y haré grandes cosas, pero lejos no puedo hacerla. Jehová descendía en el lugar santísimo. Jehová solamente desciende ahí. Jehová solamente desciende en ese lugar. Y el lugar santísimo no es solamente aquí el templo. Puede ser en nuestras casas, en el lugar de oración, en el lugar de búsqueda, en el lugar donde nos postramos ante Dios. Ahí puede ser que Jehová de los ejércitos descienda y traiga una palabra, traiga un rema, traiga algo del cielo para nuestra vida, en donde nuestra vida cambie, en donde nuestra vida sea transformada. ¿Quiere recibir esa voz de Dios? Búscala, búscala, busquémoslas en el lugar santísimo. Ora. Oremos verdaderamente. Leamos la Biblia verdaderamente. Ayunemos verdaderamente. Hagamos las cosas de corazón. Padre celestial, Dios,
Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu iluminación, Dios, en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que tú has derramado, Dios, en esta iglesia, Dios. Porque tú has derramado palabras grandes, Señor, en esta iglesia a través de los años, Dios. Y bendito Dios, tú has descendido, pero no nos hemos dado cuenta, Dios, que tú descendiste y que tú has estado a nuestro lado, Dios. Abre, bendito Dios, nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu voz, que podamos hablar contigo, entablar una conversación contigo, Dios. Llévanos, bendito Dios. Llévanos a tu presencia, Señor. Porque ahí todo cambia. Porque ahí todo es transformado. Porque ahí todo es diferente. Ahí Dios nos inyecta. Ahí Dios nos inyecta de su paz, de su tranquilidad, de su poder. Y puede el mundo derrumbarse. Pero estamos en Dios. Pero estamos con Dios. Jehová de los ejércitos desciende a nuestras vidas. Porque Jehová de los ejércitos hace grandes cosas. Necesito estar contigo. Si te has salido del lugar santísimo en una silla, vuelve al lugar santísimo. ¿Dónde está? En la silla junto al camino. Bueno, muévete y ponte junto a la puerta. Y luego ve en la silla hasta los pilares. Y luego levántate de esa silla y ve a la presencia de Dios. Vayamos a la presencia de Dios, en donde todo es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Dile: Dios, te necesito, Señor. Necesito de tu presencia, Dios. Cambia ya, bendito Dios, lo que estamos viviendo, Dios, lo que estamos padeciendo, Dios. Muda todo, bendito Dios. Llévate, bendito Dios, el problema. Llévate la dificultad, Dios. Lléname de tu gloria, Dios. Lléname de tu poder, Dios. Lléname de tu presencia. Y Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Quieres estar con Dios? Te invito al altar para orar. Simplemente vamos a orar en el altar, a elevar una presencia, en la presencia de Dios, una oración. Bendito sea el nombre de Dios. A elevar una oración al Dios de los cielos, a hacer una oración para que Dios haga, para que Dios nos lleve a su presencia. Cuando pasamos al altar, aunque no nos impongan manos, Dios hace grandes cosas. Yo pasaba al altar cada rato. Cuando me hablaba, yo paso al altar, porque ahí todo es diferente. Porque ahí le estoy diciendo a Dios: mira, Dios, yo no te conozco, Dios. Yo no escucho tu voz ni sé cómo es. Hay que ser sincero para con Dios. Yo no entiendo tu voz como Samuel no la entendía, pero la logró entender. Dios te ha hablado, pero tú no has entendido. Bueno, dile a Dios que ahora sea diferente. Dios te ha hablado por el consejero. Dios te ha hablado por el hermano. Te ha dicho que dejes eso, pero tú no has entendido que es Dios el que te está hablando. No es el pastor, no es el predicador, es Dios. Samuel pensaba que era Elí, pero no era Elí, es Dios. Es Dios, es Dios el que te habla. Y dile: Dios, háblame, bendito Dios. Señor, mira a mis hermanos, bendito Dios. Mira a mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, descienda como manantial, Dios. Que tu palabra, bendito Dios, descienda como agua viva, bendito Dios. Mira sus dificultades, Dios. Mira sus problemas, Dios. Mira lo que están viviendo, Dios. Cámbialo, Dios. Fortalece, Señor. Que tu gloria caiga, Dios. Que sea diferente, bendito Dios. Llena, bendito Dios, a mis hermanos, Dios. Llénanos, Dios, con tu gloria, Dios. Con tu poder, bendito Dios. Que el manantial tuyo, Dios, se derrame sobre nuestras vidas, Dios. Que tu palabra caiga, descienda en nosotros, Dios. Porque tu palabra es diferente, Dios.
Necesitamos más, Dios. Padre, mira a mis hermanos, Dios. Te pido, bendito Dios, que levanten cada uno de ellos, Samuel, Dios. Que escuchen tu palabra. Que duerman en el lugar santísimo. Que vivan en el templo. Que vivan siempre en tu presencia, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú conoces sus corazones, Dios. Tú conoces sus vidas, Señor. De pronto ya no escuchan tu voz. De pronto ya perdieron. Y no entiende que eres tú el que habla, Dios. Obra en ellos de una manera diferente, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Que siempre ellos, Señor, estén en tu presencia, Dios. Mira su corazón, Dios. Mira el paso que dieron, Señor. Obra en sus vidas, Señor, de una manera gloriosa, Dios. Obra en sus vidas, Señor, de una manera poderosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios.